Vamos a demostrar que si tenemos una sucesión a sub n de elementos de un cuerpo ordenado K que convergen A y tenemos otra sucesión B sub n también de elementos de un cuerpo ordenado K que convergen B y B además es un punto distinto de 0, entonces se va a cumplir que la sucesión A sub n entre B sub n va a converger en el punto A entre B. Esto es lo que tenemos que demostrar. Y bueno, fijaros, por un lado, si la sucesión B sub n converge en B, B es un punto distinto de 0, por el criterio de convergencia tenemos que para todo epsilon positivo va a existir un natural n sub 1 tal que el valor absoluto de B sub n menos el punto de convergencia va a ser menor que epsilon, que puede ser cualquier cantidad positiva, para todo n mayor o igual que el natural n sub 1. Y ahora fijaros que, bueno, B es distinto de 0, ¿vale? Entonces, si tenemos que B es distinto de 0, bueno, pues esto implica que el valor absoluto de B tiene que ser mayor estricto que 0 y, bueno, por tanto, el valor absoluto de B al cuadrado pues tiene que ser mayor estricto que 0 y, bueno, también podemos decir que el valor absoluto de B, a ver si me sale bien, al cuadrado entre 2, pues también va a ser mayor estricto que 0, ¿no? Esto es una consecuencia directa del hecho de que B sea distinto de 0. Y bueno, como esto que tenemos aquí en azul se cumple para cualquier cantidad epsilon positiva y tenemos que el valor absoluto de B al cuadrado entre 2 es una de esas cantidades positivas porque es mayor estricto que 0, entonces esto de aquí también se va a cumplir para B al cuadrado entre 2, ¿no? Entonces podemos sustituir epsilon por... Bueno, y fijaros, se me olvidaba que entonces tenemos que el valor absoluto de B al cuadrado por epsilon entre 2, ¿vale? Pues también va a ser una cantidad positiva para todo epsilon mayor que 0, ¿vale? Entonces, como decía, como esto que tenemos en azul se cumple para cualquier cantidad epsilon positiva y tenemos que para cualquier cantidad epsilon positiva el valor absoluto de B al cuadrado por epsilon entre 2 es una de esas cantidades positivas, entonces esto que tenemos en azul también se me va a cumplir para esto de aquí, para el valor absoluto de B al cuadrado por epsilon entre 2. Por tanto, podemos sustituir epsilon por esto que tenemos aquí. Entonces vamos a ello. Simplemente borramos aquí, esto lo voy a echar un poco a la derecha y aquí ponemos el valor absoluto. Uy, no es este color, este de aquí. El valor absoluto de B al cuadrado por epsilon entre 2. Bien, entonces bueno, esto lo puedo borrar. Y vamos a ver. Y echamos esto, lo vamos a centrar un poquito aquí. Vale. Entonces por una parte tenemos esto de aquí. A ver, esto no se me ha centrado. Vamos a ver. Valor absoluto de B al cuadrado por epsilon. Bien, entonces tenemos que esto en azul es una consecuencia del criterio de convergencia y de que B sea distinto de 0. Y se va a cumplir. Por otro lado, ya vimos en un vídeo que si teníamos una sucesión B sub n que converge en un punto B distinto de 0, entonces iba a pasar esto. Es decir, si tenemos B sub n converge en B distinto de 0,
pues esta misma causa nos conduce también a decir que va a existir un natural n sub 2 tal que el valor absoluto de b sub n va a ser mayor estricto que el valor absoluto del punto de convergencia entre 2 para todo n mayor o igual que n sub 2. Y bueno, esto es una consecuencia de una proposición que ya demostramos en un vídeo anterior. Entonces tenemos estas dos proposiciones. Por otro lado, tenemos que el valor absoluto de 1 entre b sub n, a ver si me sale bien, de 1 entre b sub n menos 1 entre b, bueno, pues esto es igual, si operamos estas fracciones que tenemos aquí dentro, pues es igual a b menos b sub n al valor absoluto de b menos b sub n entre b sub n por b. Vale, y bueno, esto a su vez es igual por las propiedades del valor absoluto al valor absoluto de b menos b sub n, que bueno, esto es igual al valor absoluto de b sub n menos b, dividido entre el valor absoluto de b sub n por b, que bueno, esto es igual al valor absoluto de b sub n por el valor absoluto de b. Bien. Entonces, ahora si fijamos decimos, llamamos a esto 1, a esto de aquí lo llamamos 2, y fijamos un natural, n sub 0, que va a ser igual al máximo del conjunto formado por el natural n sub 1 y n sub 2. Bien, y entonces fijaros que como esto que tenemos aquí se cumple para todo natural mayor que n sub 1 y n sub 0 es uno de esos naturales porque es el máximo de este conjunto, es mayor o igual que n sub 1, entonces esto que tenemos aquí en azul se cumple para el natural n sub 0. Y lo mismo sucede con esto que tenemos aquí. Esto se cumple para todo natural mayor o igual que n sub 2 y tenemos que n sub 0 es mayor o igual que n sub 2, entonces es uno de esos naturales, entonces también se va a cumplir para n sub 0. ¿Vale? Entonces, por 1 y 2, vamos a bajar un poco. Por 1 y 2 tendremos lo siguiente, que se cumple que para todo epsilon positivo existirá este natural n sub 0 tal que el valor absoluto, este valor absoluto de aquí, 1 entre b sub n menos 1 entre b, que a su vez, bueno, ya hemos visto que es igual a esto de aquí, al valor absoluto de b sub n menos b entre el valor absoluto de b sub n por el valor absoluto de b. Pues esto, fijaros que por una parte, por 1, va a ser menor que, fijaros, aquí tenemos b sub n menos b y tenemos que b sub n menos b es menor que el valor absoluto de b al cuadrado por epsilon entre 2. Entonces, tendremos que esto de aquí va a ser menor que el valor absoluto
de b al cuadrado por epsilon entre 2 por el valor absoluto de b sub n por el valor absoluto de b. Simplemente lo que he hecho es sustituir esta expresión que tenemos aquí por esta de aquí. Y esta desigualdad se cumple porque tenemos esta desigualdad aquí. ¿Vale? Y bueno, vamos a llevarnos esto un poco para acá. ¿Vale? Y fijaros que por otra parte, por 2, esto va a ser menor que el valor absoluto de b al cuadrado por epsilon entre 2 por esto de aquí. Y bueno, esto es obvio, porque fijaros, tenemos aquí que b sub n es uno de los números que divide esta cantidad, ¿vale? Es uno de los factores que divide esta cantidad. Y tenemos que este factor b sub n es mayor que este otro factor de aquí. Ambos son, por cierto, ambos son factores positivos, ¿vale? Igual que esto es un número positivo. Entonces, estas desigualdades se van cumpliendo correctamente. Y sí, como decía, tenemos que este factor de aquí es menor que este otro factor de aquí. Entonces, como esto está dividiendo una cantidad, ¿vale? Si ahora yo sustituyo este factor de aquí por otro factor positivo menor que él, entonces obtendré que esta cantidad se divide por algo más pequeño y por tanto esto de aquí va a ser menor que esto de aquí, que el valor absoluto de b entre 2 por el valor absoluto de b. Y bueno, si ahora operamos es muy sencillo, vemos que el valor absoluto de b al cuadrado se me anulan con estos 2 y 2 se me anula y me queda epsilon. Y bueno, esto se va a cumplir para todo natural mayor o igual que n sub 0, por lo que decíamos, que porque n sub 0 es mayor o igual que n sub 1 y mayor o igual que n sub 2. Todo n mayor o igual que n sub 0. Pero bueno, fijaros que esto entonces es el criterio de convergencia para esta sucesión de aquí. Entonces, tenemos que la sucesión 1 entre b sub n converge en 1 entre b, en este punto. Además, ya vimos en un vídeo anterior, vamos a bajar, que si teníamos una sucesión, llamémosle, no sé, c sub n, que converge en c, y teníamos otra sucesión, por ejemplo b sub n, o bueno, d sub n mejor, que b ya lo estoy utilizando, que converge en d, entonces la sucesión c sub n por d sub n convergía en el punto c por d, ¿no? Esto lo vimos en un vídeo anterior. Por tanto, bueno, tendremos que la sucesión, esta sucesión de aquí, a sub n entre b sub n, perdón, tenemos que a sub n converge en a, y tenemos que la sucesión 1 entre b sub n converge en 1 entre b. Por tanto, por lo que vimos en el vídeo anterior, tendremos lo que acabo de explicar, tendremos que la sucesión a sub n por 1 entre la sucesión b sub n, que bueno, esto es lo mismo que la sucesión a sub n entre b sub n, pues
converge en el punto A entre B, ¿no? Y bueno, con esto pues ya queda demostrada la proposición.